Buenas tardes, nosotros somos el grupo 8 y nuestro tema es sobre la energía fósil. Este grupo está integrado por Rosy Caraponte, Victoria Sánchez, Mayberlin García y mi persona, Andrea Ochoa. El mundo desde hace muchos años descubrió lo que es el combustible fósil y desde ahí lo utiliza para todo, desde la generación de electricidad hasta la calefacción de los hogares y la fabricación de combustible para los transportes. La energía fósil se ha utilizado desde la primera revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII. La energía fósil procede de biomasa, obtenida hace millones de años, la cual ha sufrido diferentes procesos de transformación hasta convertirse en sustancias de gran contenido energético. Como acabamos de comentar, la energía fósil procede de la biomasa y básicamente esto quiere decir que la energía fósil se obtiene a través de la combustión de restos vegetales y otros organismos vivos que se han ido descomponiendo con el pasar de los años y acumulándose en el subsuelo terrestre. Algunos de los ejemplos de las energías fósiles son el carbón, el petróleo o el gas natural. Los tres han sido clave fundamental para el desarrollo económico e industrial. Esta energía utiliza combustible limitado, por lo tanto, se trata de una energía no renovable. Además, debido a su naturaleza, algunos de los procesos de extracción y tratamiento de los combustibles fósiles para la obtención de energía son altamente contaminantes y generan gases que fomentan el efecto invernadero, dañando la capa de ozono, lo que hace que su uso se haya limitado en los últimos años por el gran impacto medioambiental que estos pueden generar. Mi nombre es Mayberlin García y les voy a hablar sobre los tipos de combustibles fósiles. Los principales combustibles fósiles utilizados para la producción de energía son los siguientes. Tenemos el carbón. El carbón mineral es el primer combustible fósil utilizado en las industrias, siendo clave para la revolución industrial. Está formado por descomposición vegetal que, debido a la presión y a la temperatura existente en las capas subterráneas de la Tierra, se transforma en una sustancia sólida. Estos se encuentran en grandes yacimientos y para extraerlos es necesaria la construcción de minas de explotación. El petróleo se genera a partir de restos que quedan depositados en el fondo del mar y que con el paso de los años son cubiertos por diversas capas de materiales sedimentarios. O también incluso pueden crearse una formación de rocas. Esto está compuesto por una mezcla de hidrocarburos y otras impurezas en fase líquida como la materia orgánica y residuos. Esto se presenta en una textura líquida, es oleosa, es inflamable y tiene menos densidad que el agua. Se encuentra en las capas subterráneas de la Tierra o en cuencas submarinas a miles de metros de profundidad, por lo que para extraerlos es necesario construir grandes pozos. Una de las ventajas del petróleo como combustible es que a raíz de este se crean subproductos que a su vez también son combustibles fósiles, como lo es la gasolina, el gasóleo y algunos gases como el propano o el butano. El gas natural. El gas natural es uno de los combustibles fósiles de nueva generación. Su uso doméstico e industrial es relativamente el más extendido. Es versátil, es más limpio y es más puro de todos los combustibles fósiles. Está compuesto principalmente por un porcentaje alto de gas metano, que se corresponde a una ligera parte de los hidrocarburos. Este gas natural se extrae directamente de los yacimientos petrolíferos de carbono o de yacimientos independientes. Al extraerlo, puede presentar sustancias como el petróleo, sin embargo, también puede extraerse en forma libre, es decir, que existen yacimientos que solamente son para lo que es el gas. Este material, una vez extraído, no necesita de ningún proceso químico, ya que al sacarlo está listo para el suministro. Yo soy Victoria Sánchez y les voy a hablar sobre arenas alquitrinadas y esquitos bituminosos. La litunina, también conocida como esquitos bituminosos, es el término general que se utiliza para definir a un grupo de rocas con suficiente abundancia de material orgánico querógeno a través de la destilación. Cuando este material aparece como una mezcla de arcilla, arena, agua y bitumen, hablamos de arenas bituminosas, arenas de petróleo, arenas petrolíferas o arenas aceiteras, de las cuales también se obtienen sus productos del petróleo. El uso actual de los combustibles fósiles para producir energía. Las principales ventajas de los combustibles fósiles para la producción de energía son abundancia en los yacimientos,
aunque existe riesgo de agotamiento gracias al uso de energías renovables. Las reservas de los combustibles fósiles se mantienen. También podemos ver la accesibilidad de la extracción de fósiles como el petróleo o el gas natural. Es relativamente fácil y está muy optimizada, lo que reduce el gasto económico de las explotaciones. También podemos considerar la proporción de gran cantidad de energía a un precio relativamente bajo. También su transporte y almacenamiento es barato y fácil. Los combustibles fósiles llevan siglos siendo usados como fuente de energía. Sin embargo, los procesos de combustión, extracción, elaboración y transporte tienen consecuencias directas en el efecto invernadero, y se calcula que el 8% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global provienen del uso de combustibles fósiles. Además, la contaminación también afecta a la salud de las personas. Otro motivo para limitar el uso de combustibles fósiles y apostar en su lugar por las energías renovables. ¿Cómo se obtiene? La energía fósil se obtiene a través de la combustión de algunas sustancias que proceden de restos vegetales y otros organismos vivos que se han ido descomponiendo con el paso de los años. Hace millones de años, estos restos fueron sepultados por los efectos de fenómenos naturales y acción de microorganismos. Una vez fueron enterrados en la corteza terrestre, estuvieron sometidos a condiciones de presión y alta temperatura, que les ha conferido las características actuales. Saludos compañeros, mi nombre es Rosy Caraponte y yo les voy a estar hablando sobre las ventajas de las energías fósiles. Ellas tienen varias ventajas. Entre estas tenemos abundancia de depósito. Aunque se habla de su agotamiento cercano, el suministro de combustibles fósiles aún es suficiente para nosotros. Con el crecimiento de las energías renovables, su uso está disminuyendo cada día. Como segundo, tenemos la accesibilidad a las reservas, que aún no es muy complicada. Esto quiere decir que es fácil su extracción. Se reducen los costos económicos de explotación. Como tercero tenemos, proporciona gran cantidad de energía a un precio relativamente bajo. Hay que decir que aunque no sirvan para largo plazo, son energías fuertes y baratas. Como cuarto tenemos que su transporte y almacenamiento es barato, al contrario de las energías renovables. El transporte y almacenamiento de los combustibles fósiles es fácil. Los renovables tienen inconvenientes en su sistema de almacenamiento. Por otro lado, tenemos las desventajas, y estas se dividen en dos partes. Las desventajas medioambientales. La combustión, la extracción, la elaboración y el transporte de estos combustibles fósiles tienen una consecuencia directa con el efecto invernadero. Casi el 80% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global provienen del uso de combustibles fósiles. Como segundo, tenemos los efectos sobre la salud. La población se ve afectada por la contaminación y padecen de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los sectores de población más sensibles son las mujeres embarazadas, ancianos y niños. Sobre todo los niños son los más afectados, puesto que al correr más mientras juegan respiran más aire y beben más agua. Su metabolismo aún no está lo suficientemente desarrollado para eliminar las sustancias nocivas.